La poesía no es algo impostado, la poesía es algo con natural al ser humano. Yo tengo escrito además, habrá poesía mientras exista persona. Además, la poesía no solamente escrita, puede ser en un gesto. Realmente, cuando, por ejemplo, puedes escuchar que en una puesta de sol es poética. Es verdad que todas las personas son un poco vanidosas, eso es algo inherente a una persona, pero fundamentalmente no lo he visto como ese espacio de respaldo, sino como siento que vi creciendo como poeta. Una de las cuestiones que me enriquece como poeta es lo que te he comentado antes, que ya tengo 102 poemas de hispanoamericanos, poetas hispanoamericanos, y 12 de españoles, del mismo rango histórico. Y intento entrar dentro de ello y después respeto la forma más o menos que yo escribe, que entendía que la poesía formaba parte de mi proyecto de vida, lo tomé en serio y fui a los orígenes, a la poética grecolatina. Yo soy poeta básicamente, a pesar de ser andaluz, grecolatino, porque por el contexto histórico, ya sabes, tuvimos una dictadura fascista, bueno, más que fascista me gusta decir nazi, para que la gente no española lo entienda mejor. Poesía es algo que siempre nos abre pues fronteras nuevas y nos enseña muchas cosas en la vida. Y siempre a través de este canal de YouTube Español por Dentro ha sido mi objetivo y mi esfuerzo de acercar culturas a través de literatura y arte. Y hoy tengo una gran ilusión de tener conmigo un invitado muy especial que es destacado por su poesía y por su cuerpo de obra que tiene. Tengo aquí conmigo el poeta de gran fama, Francisco Muñoz Soler. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Bueno, en primer lugar, agradecido de que me hayas invitado y que podamos estar aquí juntos en esta reunión, que espero que le vaya a gustar a los oyentes. Bueno, esto es seguro también, porque Francisco, no es cada día que en mi canal de YouTube viene alguien con tantos logros y una figura tan destacada como tú, así que muchísimas gracias por aceptar mi solicitud de estar aquí. Bueno, agradecido. Yo no puedo decir otra cosa que estar agradecido de que me hayas invitado. Bueno, pues para mi público que no le conozca, Francisco Muñoz Soler es un poeta y escritor español nacido en Málaga en 1957. Su obra se caracteriza por una profunda introspección y una búsqueda constante de la verdad a través de la palabra. Ha publicado numerosos poemarios en los que explora temas como la memoria, la identidad, la naturaleza y la condición humana. Su poesía, de estilo directo y reflexivo, ha sido traducida a varios idiomas y ha sido reconocida tanto en España como en el ámbito internacional. Además de su labor creativa, Muñoz Soler ha participado activamente en encuentros y festivales de poesía, promoviendo el diálogo entre culturas a través de la literatura. Así que con esta pues introducción, aunque sea breve, pero tan impresionante, otra vez te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Español por Dentro. Muchas gracias, Francisco. Y pues pasamos directamente a las preguntas y me gustaría preguntarte primero, ¿qué te inspiró a convertirte en poeta? Bueno, esa es la pregunta que me hacen, sobre todo cuando voy a instituto con adolescentes. Realmente, para mí, escribir poesía es como respirar. Forma gran parte de mi proyecto de vida. Y llevándome a mis orígenes, yo también me pregunto cómo empecé a escribir, pues lógicamente hay que tener ciertas características, ¿no? Innatas, pero sobre todo es fundamental la formación. Y en este caso, ¿cómo te formas? Pues leyendo mucho. En mi adolescencia, pues he leído mucho. De lo que menos leí era, curiosamente, poesía,
mucha novela, mucha, incluso teatro, y empecé a leer poesía, pues, a los poetas tradicionales que siempre leen los de mi generación en España, y no sé ni cómo, te lo puedo asegurar que no sé ni cómo. Cuando cumplí 20 años empecé, te digo que sé porque en mis borradores siempre pongo la fecha de cuando escribo el poema. Y al escribir 20 años empecé a escribir poesía y bueno, hasta ahora yo creo que habré escrito como 1500 o 1600 poemas. Así que es algo natural conmigo. Así que no puedo tener una explicación específica de por qué no me puse un día a decir voy a escribir. No, me vi escribiendo como el niño pequeño empieza a andar. Muy interesante. Y pues Francisco, ¿hubo algún poeta o escritor en particular que influyera en tu decisión de ser poeta o cuando empezaste a escribir? Bueno, ya te dije que creo que tenía una buena formación de base en el sentido de la literatura, de, digamos, a leer mucho del conocimiento de las palabras, supongo, ¿no? Una base Ujú. rica. Y los primeros poetas, ya te dije que eran los mismos, porque luego lo he hablado con poetas de mi generación, amigos y tal, y siempre, incluso en entrevistas, siempre coincide el núcleo, y son en España básicamente Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Alexandre, Cernuda, en fin, toda la generación del 27, Góngora, Quevedo, eso, Lope de Vega, sí, lo del siglo de oro, bueno, San Juan de la Cruz, eso, sí, tenemos la suerte de que los españoles tenemos una potentísima base poética. Ujú. Y bueno, me vi escribiendo poesía y ahí hasta ahora. Qué bien, interesante. Y pues, ¿cómo describirías tu estilo poético y qué temas o motivos suelen aparecer en tu obra? Bien, es evidente que, bueno, empecé a escribir tenía 20 años, Ujú, ahora tengo 67, ujú, es decir, estamos hablando de 47 años escribiendo. ujú, Los seres humanos vamos modificando, vamos teniendo ciclo, vamos evolucionando ujú. en el sentido de la experiencia de la vida, inserto en el mundo. Es decir, el mundo ha cambiado un medio siglo, yo creo que más que casi 20 siglos en la humanidad, y yo creo que un poeta tiene que ser testigo de su tiempo, hombre o persona de su tiempo, y también en base a mi experiencia, y también como persona, en el ámbito, digamos, literario, ¿no? Y también toda mi trayectoria como lector y como escritor, es decir, he ido evolucionando. Pensar que yo soy el poeta de hace 50 años, pues prácticamente no. Y en cuanto, es decir, he ido evolucionando y teniendo conceptos y creo que tengo una formación que no la tenía cuando empecé, y así gradualmente. Y luego, si, bueno, en tu introducción, pues has tocado un poco las claves, ¿no? ¿Qué escribo? Pues sinceramente que prácticamente he tocado todas las aristas que pueden haber en la vida de un ser humano. Dime la que quiera y yo te puedo asegurar que sobre eso he escrito. Wow, wow. Muy interesante. Y si hablamos de qué te lleva a escribir poesía, ¿no? ¿Cuál es tu proceso creativo? Eh, es diverso, es decir, en poesía, para escribir un libro de poesía, hay varios métodos. ¿Cómo quiere, por ejemplo? Pues puede ser un libro temático, Ujú, si tengo una idea para escribir sobre algo, y entonces te documentas, escribes, vas formando un corpus y vas haciendo poemas, y esos poemas normalmente son cortos o son complementarios, y si lo desconectas uno de otro, pues pierden cierta potencia. Eso puede pasar. Hablar, no sé, sobre algo concreto, sobre el amor a una mujer, por ejemplo, o a un ser amado, da igual. Que yo he hecho algunos así. Y luego tienes, eh, como yo estoy inserto en todo, siempre estoy, mm, bueno, una mosca que pasa por ahí parece ser que no, pero parece ser que ya mi antena está acostumbrada a captarla. Eh,
hay algunos libros que me interesan ciertas características, ¿no? Y Ujú, sobre eso, todo mi, todos mis antenas, están ahí como atentas y van surgiendo poemas. ujú, Y luego la clave está en saber complementarlo de forma que, tocando, por ejemplo, en mi último libro, tengo 7 secciones. ujú, Unas hablan de una cuestión, otra de otra, otra de otra. Está en saber complementarla, unirla y luego crear un nexo de unión. Si ujú, te das cuenta, de forma que el lector, cuando se da cuenta, aún teniendo en cuenta que son diferentes temáticas, pero todo confluye en el mismo tronco. ujú, Reconoce la misma voz del poeta. Y en una entrevista, en un acto, esto es muy curioso, que me llamó mucho la atención, en una lectura de un poeta ya fallecido, español, que le dieron el premio Cervantes un poco antes de morir en Málaga, Joan Margarit, ya mayor y tal, le hicieron una entrevista, preguntas después de una lectura y le dijeron más o menos que cuando él sabía que había terminado el libro, cuando el libro no era temático, dice, el poeta siente. Hay un momento en que tú ya sientes que todo lo que querías transmitir en ese libro ya está. Y en ese ujú, momento te pones ya a cerrarlo. Son percepciones, son intuiciones, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Y ahora, En- si quieres cómo hago un poema, pues también podría ser otra pregunta, ¿no? Te he hablado del libro, pero un sí. poema. Por Sí. ejemplo, yo ahora entre libro y libro, Ujú, porque cuando cierro un poema, de alguna manera, intento que el siguiente libro, he escrito 33, ujú, no sea como una continuidad. ujú, Entonces, hace como 7 años, me interesó, no sé por qué, porque ya ni me acuerdo, escribir un poema sobre la vida y obra de un poeta hispanoamericano nacido entre 1900 y 1950, y ahora llevo 102 poetas. Sí, por ejemplo, ahora justamente hoy, estoy inmerso en un poeta venezolano que se llama Juan Sánchez Peláez. ujú, Entonces leo pues, obras, su vida, la entrevista, en fin, y de ahí recopilo datos y hago un poema. Eso por un lado. Y de otra manera, pues de una forma más sucinta, cuando ya estoy inmerso, no es el caso de ahora, que no estoy escribiendo sobre ujú, ningún libro, porque acabo de terminar uno, ujú, eh, tengo ya todas mis percepciones intentando preguntarme, indagar sobre ciertos datos sobre lo que estoy escribiendo de un libro. Y vi tomando notas, sobre todo lo que me influye mucho son las lecturas. Vi tomando notas y hay un momento ujú, o de una palabra o de una conversación o de algo que he escrito ahí en esos proyectos, de ahí me surge un poema. Es, es encontrar la punta del hilo del ovillo, ujú, imaginarte una historia y a partir de ahí hacer un poema. Y luego lo dejas ahí, lo vas limpiando, lo vas a seguir, el proceso normal, ¿no? mm, Ya es que después de escribir como 1500, 1600 poemas, mi mecánica, digamos que es como aprender a conducir. Hay un momento en que cuando eres novel, estás atento, si el espejo, y cuando ya estás suelto, pues parece que todo se te da. Lo tienes ya controlado. Pues, escribir poesía también tiene esa cosa, ¿no? Ya tienes ujú, tus propios hábitos, tus propias mecánicas, tu experiencia, tu técnica, tus conocimientos, en ujú, fin. ujú, ujú. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu opinión sobre el papel de la poesía en la sociedad contemporánea? Pues el que siempre ha tenido en la humanidad, en el contexto de la humanidad. Ujú, La poesía no es algo impostado, la poesía es algo con natural al ser humano. Yo tengo escrito además, habrá poesía mientras exista persona. ujú, Además, la poesía no es solamente escrita, puede ser en un gesto. Realmente, cuando, por ejemplo, puedes escuchar que en una puesta de sol es poética, ujú, en un beso puede ser poético, un abrazo, una frase. Es decir, la poesía es absolutamente connatural al ser humano. Es decir, es súper relevante, no es algo que incida de una forma de decir, voy a hacer poesía para cambiar el mundo. No, eso no es. La poesía está en nosotros. Y
al estar en nosotros sí que influye de una forma determinante, pero no influye de una forma abrupta, sino que se van modificando los intangibles. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Romper las normas de la... Bueno, no, el título no me acuerdo exactamente, Romper las normas de la sociedad. Es decir, la sociedad intenta absorber rápidamente todo lo que evoluciona, lo hace como propio, lo normaliza. Y de mi punto de vista, la acción del poeta es fundamental, junto con los filósofos, porque es como una especie de rompehielos en la normalización de las sociedades que nos tienen ¿cómo te diría? Voy a decir una palabra muy esencial. Nos tiene como adormecido, nos tiene... Entonces, el poeta, de alguna manera, es un vínculo de progreso mediante la palabra, mientras la ruptura de esa normalización mental que las personas tienen, que va abriéndonos nuevos ámbitos, nuevos paradigmas de progreso hacia la liberación de las personas. Por eso, y yo me extiendo mucho, yo hablo mucho, en todas las dictaduras políticas, los primeros, y digo bien, que los dictadores eliminan son a los poetas. Sí, muy interesante. Y pues Francisco, sí te pregunto que has recibido varios premios y reconocimientos por tu trabajo poético, ¿no? ¿Cómo crees que estos premios han impactado en tu carrera y en tu desarrollo como poeta? ¿Han tenido algún tipo de motivación para ti? A ver, nunca he escrito ni por premios ni por nada. Es complejo, ¿no? Siempre he escrito por, como te he dicho antes, porque ha surgido como persona, como desarrollo personal. Ahora, por ejemplo, llega un momento, es decir, empiezas escribiendo porque te surge. Y después hay un momento, hubo un momento en mi vida, siendo ya todavía bastante joven, en que entendí que la poesía formaba parte de mi proyecto de vida. Y a partir de ahí fue cuando empecé a formarme realmente. Te puedo decir que desde la Grecia antigua he ido formándome de forma escalonada, y cuando he llegado a España me he ido a otras poéticas. Y realmente nunca he escrito ni me he presentado a premios, simplemente los reconocimientos llegan porque la gente te lee, porque ya es lo que hay un corpus de una obra, no es un... Y entonces, pues es verdad que todas las personas son un poco vanidosas, eso es algo inherente a la persona, pero fundamentalmente no lo he visto como ese espacio de respaldo, sino cómo siento que voy creciendo como poeta y a la vez, es para mí una gran satisfacción que las personas lean mi poética, y además ahora en 19 lenguas, me han traducido a 19 lenguas. Y eso, pues siempre, a pesar que uno escribe porque quiere escribir, pues si no leen también, llega un poco a la otra cara, ¿no? Que te da la satisfacción que otras personas hagan suya, porque cuando hace algo público ya no te pertenece a ti, ya pertenece a quien lo lee, que hace su propia versión. Y eso para mí es una satisfacción última, pero realmente aquí en este sitio donde estoy sentado es donde yo paso el mayor tiempo de mi vida, donde estoy escribiendo, donde estoy leyendo, donde estoy contestando, donde tengo entrevistas. El poeta es un ser tranquilo, observador, y desde mi punto de vista no es algo que para mí sea importante, ni la fama, ni la historia. Bueno, muy interesante. ¿Y qué opinas sobre la relación entre la poesía y otras formas de expresión artística como la música o la pintura? Antes te dije que la poética se manifiesta de múltiples formas y todas las artes están interrelacionadas. Por ejemplo, a mí me han cantado canciones. Justamente ayer, estuve en el Conservatorio de Música aquí en Málaga e hicieron un homenaje a las poetas, las llamadas poetas sin sombrero, que son las poetas mujeres de la generación del 27, que fueron muy invisibilizadas, que ahora le están dando mucha, la visibilidad que merecen, ¿no?
gracias a lo que te dice, las sociedades no son estancos, sino que se van modificando y cuestiones que no se dicen, que son intangibles, que hace 20 años o 30 años serían impensables, hoy son de lo más natural en las diferentes sociedades. Y, por ejemplo, fueron como 10 poemas de mujeres de la generación del 27, a las cuales algunas hubo danza, música clásica, en otras se cantaron la música, las letras, y es decir, la interrelación es absoluta. Y la pintura igual. Es decir, yo he leído libros donde poetas han hecho poemas a un solo cuadro. Para mí la danza, por ejemplo, tuve algo que me tiene un poco como una espinita, porque en el año 2015 fui a Nicaragua, Managua, y en el Centro Cultural de España, yo sin saberlo, a poemas míos le hicieron unas piezas de danza moderna y no las grabé. Y bueno, no lo sabía, fue una sorpresa, y eso a mí me cautivó. Dije, no me explicaba cómo una chica, un grupo, conjunto de chicos nicaragüenses, habían hecho 5 piezas de danza de 5 poemas cortitos míos. Yo decía, esto es imposible. Es que a veces no somos capaces nosotros de entender la trascendencia que pueden traer nuestros propios poemas. Y yo decía, yo estaba extasiado, decía, es increíble, están haciendo una pieza de danza moderna sobre un poema mío. Y bueno, pues es que estamos interrelacionados, los seres humanos somos así. Sí. Creo que es una misma malla, es una misma red. Sí, muy interesante. Y tú, pues, ¿crees que has experimentado con diferentes formas poéticas o géneros literarios, perdón, fuera de la poesía tradicional? No te he terminado de entender. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿has experimentado con diferentes formas poéticas o géneros literarios fuera de la poesía tradicional? A ver, primero quiero entender que lo que se entiende como poesía tradicional dice métrica, por ejemplo, soneto, tal, va. Es decir, lo bueno de la poesía, desde mi punto de vista, claro, es que no existen normas establecidas y que no se pueden romper. Las normas en la vida, como lo antes te dije, las normas están para romperlas, respetando lo ya de la experiencia y de la tradición. Siempre. Es decir, una de las cuestiones que me enriquece como poeta es lo que te he comentado antes, que ya tengo 102 poemas de hispanoamericanos, de poetas hispanoamericanos, y 12 de españoles, del mismo rango histórico. Y intento entrar dentro de ello y después respeto la forma más o menos que ellos escriben. Si solamente, por ejemplo, si solamente escriben métrica, pues yo hago un poema con la misma métrica que ellos escriben. Siempre, es decir, la ductibilidad de esos trabajos investigativos poéticos, creo, que me han valido para ser capaz de adaptarme y dominar las diferentes formas que puedes tener. Lo único que no he escrito, por ejemplo, hay cosas que no he escrito. Por ejemplo, nunca he escrito haiku. No sé si algún día me dará por escribirlo. Pero aforismo, tal. Ahora, en los últimos libros, lo he escrito en poesía en prosa. Porque me resulta más fácil escribirlo, pero luego los leo, además porque tengo grabaciones, como si fuesen versículos. Y, de hecho, el último libro que lo escribí de forma original, que se llama, no tengo aquí ningún ejemplar, si no lo enseñaría, Signo y Presencia, que lo estoy también presentando solo en Andalucía. Mi editor me dijo, mira, para los lectores les resulta más fácil, no te importa, lo hacemos en versículos. Digo, no hay problema, porque en realidad la poesía, si lo analizas con calma, la poesía básicamente es oral, hasta ayer mismo del transcurso de la humanidad. Es decir, lo que es escribir, lo que son los libros y los libros de imprenta,
si coge el rango histórico de la humanidad, es 4 días lo que lleva. Es toda oralidad. Entonces, para mí, yo realmente, para terminar con la pregunta que me ha hecho, yo creo que menos haiku y algunas formas, digamos, orientales que desconozco. He escrito de todas las formaciones, en todas las estructuras y, bueno, me sirve como enriquecimiento. Y como reto quizás, ¿no? Porque, bueno, me encanta. Qué Ya te bien. dije, era un proyecto de vida y me encanta Sí, escribir poesía. sí, claro, claro. ¿Y cómo crees que la poesía puede ser utilizada como herramienta para explorar temas sociales o políticos? Si no te importa responder. No, no, no me importa. Ujú, A ver, considero, hombre, creo que ya de lo que te he dicho, ujú, cuando te ujú, dije en cualquier dictadura lo primero que quieren eliminar son los poetas, el ujú, peso social, ujú, histórico, ujú, intrahistórico, mejor dicho, ujú, de la poesía es fundamental para conocer, desde mi punto de vista, la estructura histórica de un país. Por ejemplo, ujú, si vamos a la historia de España del siglo XX, los últimos 150 años, por ejemplo, no la puedes comprender sin Machado, sin Lorca, sin Alexandre, sin Cernuda, sin Juan Ramón Jiménez, ujú, sin María Zambrano, que es malagueña como yo, ujú, sin Ortega y Gasset. Es decir, hay una anécdota de Stalin que un día Malestan estaba en la cárcel, lo tenía él encerrado. Stalin tenía en un campo de concentración a Malestan. Y entonces un poeta que luego terminó en el exilio, pero que en aquel momento estaba muy cercano bueno, ahora se me va a olvidar el nombre del poeta que te iba a decir. Ya, lo llama un día en la noche de Stalin y le dice, Malestan es un buen poeta y tal. Y entonces lo que pretendía Stalin es que Malestan le escribiera un poema alabando su figura. Porque Stalin, una de las formas que quería llegar a la, entre comillas, inmortalidad, era que alguien que vivía en la miseria, que lo tenía en un campo de concentración, escribiese bien de él, porque el poeta sí que para él era inmortal por encima de un dictador increíble. Y entonces, este, ¿cómo se llama el poeta? Ahora me acordaré de quién es el poeta importante que le dice, sí, sí, es bueno y tal. Y entonces Stalin le da una segunda oportunidad. Y este Malestar después escribe un poema de Stalin llamándole Cuervo Negro y no sé qué más. Y como sabía que Stalin le iba a matar, Malestar se tira de una ventana y se mata. ujú, Quiero decir que los poetas, más que partidarios, más que panfletarios, son y deben ser los buenos poetas seres comprometidos, éticamente honesto, comprometido con la verdad. Y si tienes que hacer una analítica de la sociedad, ya sabes a lo que te expones. Tienes que exponer tu realidad, ujú, la que considera, con respeto, con honestidad. Y entonces, sabiendo porque realmente los poetas, los buenos poetas sí que inciden, a veces, no en el momento eso, sí, pero cuando se hace un recorrido, como te dije antes, no se puede entender la historia de España sin estos grandes personajes históricos que son. Entonces, tiene que ser un ser comprometido políticamente, pero no necesariamente dentro de un partido político. mm. Bueno, bien dicho, sí, eso es lo más importante. Y pues mi siguiente pregunta es, ¿tienes algún poeta contemporáneo o actual cuyo trabajo admires o te inspire? Bueno, troncalmente no, porque yo leo muchísimo, pero evidentemente no paro de leer, como te lo acabo de comentar. Ujú. Eh, Vivos, pues muchísimos, pero la lista es tan larga que no voy a quedar bien, mejor que no diga ningún nombre, pero una de las formas también de enriquecerte no solamente es ir a la historia poética, pero además una cosa muy importante, que esto
no te lo he dicho, pero sí creo que es básico dentro de la poética, para que un poema sea bueno, tiene que ser intemporal. Por eso, cuando te dije, es que cuando entendí que él iba a ser poeta, bueno, más que iba a ser poeta, no, que entendía que la poesía formaba parte de mi proyecto de vida, me lo tomé en serio y fui a los orígenes, a la poética grecolatina. Yo soy un poeta básicamente, a pesar de ser andaluz, grecolatino, porque por el contexto histórico, ya sabes, tuvimos una dictadura fascista, bueno, más que fascista me gusta decir nazi, para que la gente no española lo entienda mejor, donde sesgaron toda la poética histórica de la poética andalusí, que es impresionante. He hecho trabajo sobre ella, la conozco un poquito, pero básicamente mi formación es grecolatina. Pero si te das cuenta, hay poemas que se han escrito hace 3.000 años que son actuales. Por eso rompe un poco la pregunta que tú me dices, ¿no? ¿Es Machado actual ahora mismo? Pues sí, súper actual. ¿Por qué? Porque hay poemas que son atemporales. ¿Y por qué son atemporales? Porque los seres humanos, lo que nos mueve, los miedos, las ilusiones, los intereses de la vida, la muerte, el amor, son los mismos ahora que hace 3.000 y 5.000 años. De hecho, una de las cosas que creo que a mí me enriquece son los viajes a través del mundo. De hecho, como tengo documentación, tengo 50 viajes internacionales. Hace unos días estuve en Calcuta. El próximo miércoles me voy para Estados Unidos, Universidad de Kentucky y Ohio. En enero, final de febrero, estuve en la Feria del Libro del Cairo. En fin. Y yo compruebo, analizo, es verdad, me sumerjo en esos mundos. De hecho, tengo poemas de todos los sitios donde he estado, que el ser humano es lo mismo en Nueva Delhi, que en Málaga, que en Pekín y que, yo qué sé, en Buenos Aires. El ser humano. Por eso, cuando dicen, ¿cuál es la mejor forma de erradicar el racismo? Viajando. Porque es un sinsentido. Es verdad que cada pueblo tiene sus tradiciones, su historia, sus religiones, pero en el fondo todos somos iguales. Todos somos iguales y estamos de paso. Y por eso te digo que, ¿cuáles son los históricos de ahora? Bueno, tengo muchos, pero fundamentalmente lo que quiero entender, que un poeta, aunque sea de hace 5 siglos, si es ¿por qué es gran poeta que he recordado? Porque los temas y la poética que ha escrito puede ser perfectamente escrita hace 5 días. Bueno, aunque me gusta lo que tú has dicho, pero ponerlo de otra forma, ¿cuáles son tus poetas favoritos que están escribiendo ahora mismo más jóvenes, ¿no? Digamos. si ahora te... No te voy a dar nombres, pero bueno, sí te puedo decir... No me des un nombre, sino 2 o 3. No. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Te voy a hablar de los poetas que escriben en español. Y porque de alguna manera mi patria, mi concepto más íntimo es mi lengua, evidentemente, ¿no? Claro. Y bueno, hay poetas muy destacados que están vivos, ¿no? En España, debe decir ya poetas mayores, poetas ya consagrados. No puedo... Y que estén vivos, que estén vivos. Bueno, yo te diría los que tienen el Cervantes, por lógico, pues te diría Gamoneda, me gusta Antonio Colinas, malagueña, que tiene 90 años, María Victoria Tencia, también, aunque nació en Bélgica, es una poeta malagueña, también tengo la suerte, son muy buenos, Chantal Maillard, me gusta de Chile, Zurita, me gusta Daisy Zamora de Nicaragua, me gusta Yolanda Panti, me gusta Rafael Cadenas, que también venezolano, los dos son venezolanos, me gusta una poeta cubana, Soleida Ríos. Okay. Es que puedo estar diciendo nombres, ¿no?
Sí, sí. No, no, muchas gracias por esto. Y bueno, llegamos hacia el fin de la entrevista. La penúltima pregunta, bueno, la última pregunta, porque lo Yo que hablo mucho, voy a estar 5 horas hablando, ¿sabes? no, no, es que la pregunta que voy a hacer ahora es la última pregunta, pero después de esta pregunta no será una pregunta, sino algo diferente. Pero por último, ¿hay algún proyecto poético futuro en el que estés trabajando y que te gustaría compartir con nosotros ahora mismo? Bueno, ya te lo comenté. He terminado recientemente mi libro. Ujú, Tengo como algo así, y lo tengo ya escrito. Antes que me comentaste sobre otras artes dentro de la poética, indagar sobre los artistas visuales, que ya escribí algo, que son también muy rompedores en cuanto a las formas, ujú, con sus, con sus artilugios, con sus, ¿cómo se llama? Con su escultura, con sus performance, ujú, eh, indagar sobre eso y cómo ellos influyen en la sociedad actual. ujú, Pero eso está todavía muy germinal. Y fundamentalmente, por ejemplo, ahora estoy con muchas traducciones. Vengo de Egipto, ujú, el bengalí, ujú, mm, estando en Bengala también para revista algunas lenguas de la India, pues sabes que tiene 21 lenguas oficiales, y de otros países. Estoy con proyectos, varios libros en el Perú. Sí, estoy en este momento un poco presentando, ahora voy a la Universidad de Kentucky, Ohio, para presentar mi libro en español y en inglés. ujú. Digamos que este tiempo de promocionarlos, porque los poetas de alguna manera también somos como que va evolucionando los tiempos, como cantantes, ¿no? Tenemos que, claro, si me publican en la India, tengo que ir a la India para defender el libro que ha hecho un esfuerzo el editor y los traductores en que se vea. Tengo que ser, también ayudar, ¿no? Poner mi parte, ¿no? Hay que ser un poco generoso con eso. Y estoy un poco en estadio, en un impasse, ¿no? De a ver cómo, aparte del libro que estoy escribiendo sobre los poetas, que eso me enriquece. De hecho, hace unos días escribí un poema y ahora estoy en la fase de elaboración de otro, de un poeta muy interesante que no conocía, lo recomiendo, Juan Sánchez Peláez, de Venezuela. Nació en el 1922, si no recuerdo mal. Ujú. Y estoy en esa fase, un poco de despegue de un proyecto a ver cómo culmina en otro. En esa fase estoy. Y bueno, el último libro me lo acaban de traducir al sueco. Ahora que voy a Estados Unidos, les voy a pedir a mi traductora que lo traduzca en inglés. Y para el próximo año quiero lanzarlo en una edición bilingüe inglés-sueco. Wow, ok. Genial, genial. Y bueno, pues para terminar esta entrevista, Francisco, me encantaría que pues recitaras uno o dos poemas de tu libro último. Bueno, ya tiene que ser. El último es. Así lo tengo aquí. Ay, casualmente lo tengo en un sobre porque me lo han pedido para un profesor universitario de Estados Unidos que se lo envíe. Ok. Y bueno, voy a ver cuál es el que encuentro. ¿De qué? Este libro tiene siete secciones. ¿De qué quiere que te veas? Bueno, uno que no sea muy largo, ¿no? Nada mejor la guerra. De guerra no voy a hablar, ¿no? A ver, Bueno, ética pues en tiempo. ujú. Es que no sea muy largo. Lo que te da la gana. Sí, pero quiero encontrar uno que les guste a los oyentes. De la antología, vamos a ver. Un momentillo, por favor, voy a ver la página que está. Si me lo hubieses dicho antes, lo hubiese señalado. Es un poema que tiene que ver con Machado. Existen palabras, canto, a ver, ahí está, en la 231.
Esta es mi antología bilingüe inglés-español, que es la que voy a presentar en la Universidad de Estados Unidos. Además, la que me invita es la traductora. Es un poquito más larguito. Bueno, venga. Como antes hemos dicho si alguien no conoce a Antonio Machado, tiene que conocer a Antonio Machado. Sí. Es que no lo conozca. Y el poema se titula y tiene un primer verso de Antonio Machado, que dice: converso con el hombre que va siempre conmigo, que es de su poema Retrato. Converso con el hombre que siempre va conmigo, intentando hallar el equilibrio en las cuestiones pequeñas que contienen las grandes respuestas y escucharme a mí mismo, para verme reflejado en el espejo que muestra el material íntimo en el que me construyo. En ese paisaje de vidrios, intuir la forma que no tiene medida, porque desborda mis límites, el delirio intangible que se me escapa y a la vez siento que me acoge y sostiene. Converso sin cesar en la búsqueda del instante preciso en el que se fecunda la primigenia sangre y origina el agua cámbrica, del fuego exacto de mi conciencia, cuya aroma me guiará a un sueño de crepúsculos con mares de flamboyanes. Un mágico fragor de hondura en el que me perderé para encontrarme, mientras beso la tierra en que me convierto. Es un poco filosófico, pero bueno, es un poco las preguntas que nos hacemos porque hago poesía y qué creo que va a pasar conmigo. Yo me conformo, entonces, eso, ceniza. Claro. Algún día. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo y escuchar. Siempre a tu disposición. Espero que algún día ir a Nueva Delhi. He ido 5 o 6 veces a la India, pero nunca he estado en Nueva Delhi. No, claro, te espero aquí con las manos abiertas y avísame. Y bueno, pues cuando me traduzcan al hindi, tengo un libro en hindi. Mira lo que me ha pasado en Bengala, sí, que me han publicado una selección de poemas. Si algún día tengo la suerte que eso ocurra, pues bueno, para allá voy. Espero también. Bueno, pues y también para mi público me gustaría decirles que Español por Dentro también está por Spotify. Ahora cada episodio que yo grabo después de 2 o 3 días se lo publico por Spotify también, aparte de YouTube. Así que tenemos otra plataforma donde podéis escucharnos. Y el sitio de web de Francisco Muñoz Soler yo voy a pues publicar en la descripción de este vídeo, y también algunos de sus libros que creo que están disponibles por Amazon, ¿no, Francisco? Yo creo que por lo menos de los 33, por lo menos 20 hay seguro. Y bueno, en mi página web oficial, he subido, se pueden descargar, se pueden leer, pues yo creo que más de 20, por lo menos el 80% de mis libros, el 90%, los tengo para que el que lo quiera leer, lo puede leer, lógicamente en español, ¿eh? Qué bien, claro. Entonces yo voy a dejar el link de la página web oficial de Francisco Muñoz Soler. Y Francisco, muchísimas gracias. Espero seguir en contacto contigo y espero que otro día, en otro momento, podamos hacer un podcast o una entrevista así sobre un libro en particular tuyo, ¿sí? Del último. Bueno, pues sí, claro. Siempre a tu disposición. Bueno. Siddhartha. Muchas gracias, sí, lo pronuncias bien, sí. Muchas gracias, Francisco, y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Chao.